Vamos a ver. He hecho aquí un dibujo de una serie de triángulos, 3 triángulos superpuestos. ¿Cómo están formados estos triángulos? Pues todos tienen la misma recta, digamos que la hipotenusa de los 3 triángulos se apoya en la misma recta. Lo que es el cateto contiguo de cada uno de los 3 triángulos se apoya en la misma recta también. Y los catetos opuestos son paralelos entre sí. Entonces tenemos el triángulo básico ABC, que sería este, donde tiene el ángulo recto y el ángulo cuyo seno, coseno, tangente nos interesa. Luego tenemos el A', B', C', que es el segundo triángulo, con el ángulo recto aquí, que tiene el mismo ángulo, alfa. Y luego tendríamos el triángulo más grande, que es A', B' y C', que es el triángulo también con el ángulo recto aquí y que tiene el mismo ángulo. Entonces, por ejemplo, el seno de ese ángulo. El seno del ángulo es cateto opuesto partido por hipotenusa. A partido C. Me fijo en este triángulo y es A partido C. Pero claro, puede venir alguien y decir, no, yo estoy viendo el triángulo intermedio. Sería A' partido C'. Y otro podría decir que mirando el triángulo más grande sería A' partido C'. Entonces hay que tener en cuenta una cosa, el ángulo es el mismo para todos, sin embargo el seno parece que cambia. En un caso es la división entre estos dos números, que claramente son más pequeños que estos dos números de aquí, que a su vez son más pequeños que los dos números más grandes. Bueno, no tiene importancia porque estas divisiones van a dar siempre lo mismo. Es decir, no importa el triángulo que cojas, siempre y cuando sea un triángulo semejante al que ya tienes. Estos 3 triángulos son 3 triángulos semejantes. Semejantes porque uno es como una ampliación del otro. Y eso pasa con los 3. Lo que hay aquí detrás es el teorema de Tales. El teorema de Tales nos garantiza el mismo resultado. El teorema de Tales lo que dice es que cuando tienes 2 rectas que se cortan, cortadas a su vez por parábolas, se determinan triángulos semejantes o se determinan segmentos semejantes, que para el caso es lo mismo. Esos segmentos semejantes, ¿qué quiere decir? Pues que si A fuese la mitad de C, A' sería la mitad de C', y A' sería la mitad de C'. Es decir, la relación de proporcionalidad entre parejas de lados se va a mantener. Por lo tanto, cuando yo quiero sacar el seno del ángulo, me da igual qué triángulo cojo. Podría yo ahora inventarme un triángulo más grande todavía, que haciendo la división del cateto opuesto partido de la hipotenusa me seguiría dando lo mismo, porque sería como utilizar el teorema de Tales una vez más, ya que estas rectas son paralelas entre sí. ¿De acuerdo? Entonces, puede que en un caso esté haciendo 4 dividido entre 8 y en el otro esté haciendo 5 dividido entre 10. En ambos casos me va a dar un medio. Las cantidades cambiarán, sí, pero su cociente no, por el teorema de Tales. El teorema de Tales, que tienes que recordarlo. Hay 2 cosas fundamentales de matemáticas básicas que tienes que recordar, que es la fórmula de la ecuación de segundo grado y el teorema de Tales. Se utiliza muchas veces en cualquier aplicación geométrica y esta es una de ellas. Entonces, digamos que en el fondo me da igual si dibujo el triángulo muy grande o muy pequeño. Podría en un momento dado trazar una paralela aquí y montar un triangulito más pequeño todavía.
la división entre sus lados seguirá dando lo mismo que la división entre los lados correspondientes de cada uno de los otros triángulos. Y lo que he dicho para el seno sirve para el coseno y para la tangente, porque la relación de proporcionalidad que haya entre los catetos opuestos será igual que entre los catetos contiguos y será igual que entre las hipotenusas. Por lo tanto, lo único que estoy haciendo es magnificar o minimizar los números sin variar el resultado. El resultado de la división será siempre el mismo. Lo que he dicho, si esto fuese 4 y esto 8, esto sería 5, esto 10, por ejemplo. Si uno es el doble que el otro, en el siguiente triángulo también se va a dar la misma relación de proporcionalidad entre lados equivalentes. ¿Vale? Eso es importante. Es importante porque esto nos servirá cuando nos vayamos a la circunferencia goniométrica, que aún falta un poco, pero cada vez falta menos.